Esta charla va a ser grabada y después va a estar disponible en YouTube, en nuestro canal YouTube. Bueno, Ezequiel, si querés, bueno, bienvenidos a todos. Por favor, este, tilden su micrófono y si quieren también su imagen para tener mejor sonido. Y bueno, yo voy a hacer una pequeña presentación del día. No, ahora están cayendo todos. Bueno, buenas tardes. Soy Roberto Liebenthal, presidente del Centro DIA, el Centro de Documentación de la Inmigración de Habla Alemana en la Argentina. Nuestro centro fue fundado en 2013 y logró reconocimiento como asociación civil en 2018. Tenemos un acuerdo con la Universidad de San Martín, por el cual la universidad nos facilita el espacio y los servicios para nuestro archivo y biblioteca, que está localizada en Catalina de Boyle, 3111, primer piso. El propósito de nuestro centro es preservar los materiales de la inmigración de habla alemana para las futuras generaciones como parte de nuestra identidad e historia argentina. Bueno, ahora estamos en la segunda. Ezequiel, espérame. Ahí está. Los primeros germanoparlantes llegaron en la época colonial. El más conocido es Ulrico Schmidl, que llegó con Pedro de Mendoza. Pero la inmigración más importante se produce en diversas oleadas a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Nuestro interés como asociación incluye no solo los germanoparlantes de Alemania, Austria y Suiza, sino también los alemanes del Volga, los sabos del Danubio y otros. Se estima que los descendientes de esta inmigración representan aproximadamente 2% de la población argentina. Próxima, Ezequiel. Aquí vemos algunas vistas del edificio donde estamos, donde está nuestro archivo y biblioteca, la sala de lectura, la biblioteca. Próxima. Aquí vemos algunas vistas del edificio donde está nuestro archivo y biblioteca. Aquí vemos el sector de limpieza y restauración de libros y documentos. O sea, recibimos muchas donaciones y muchas veces hay que limpiarlas y preservarlas porque por ahí no están en buen estado, ¿no? Entonces tenemos una restauradora que nos asiste en esa labor. Próxima. El Centro Día tiene colecciones de libros y fondos archivísticos. Aquí destacamos la colección Roland, que son unos 1.600 ejemplares de libros impresos en habla alemana editados en la Argentina, que comprenden libros de enseñanza escolar y de editoriales germanoparlantes. Y también tenemos importantes archivos, son fondos de donaciones de personas, de asociaciones, etcétera, que se organizan y preservan para estudio. Próxima. El centro también tiene publicaciones. Quiero destacar el libro Los alemanes en la Argentina, 500 años de historia, es el libro verde que está ahí en el fondo. Es una traducción del alemán realizada por nuestra doctora Regula Roland, que es como la mejor introducción al tema de la inmigración de germanoparlante. O sea, cualquiera que esté interesado, ese es el libro para adquirir. También tenemos los cuadernos del archivo, que incluyen temas no tratados en otras publicaciones o el resultado de coloquios que organizamos. Todas estas publicaciones se pueden adquirir contactando a Mónica Bader, pueden pedirle el mail acá en el chat si no lo tienen, o por WhatsApp, o bien buscándolo en Mercado Libre. Próximo, por favor. Ah, sí, está bien. Esta. Si desea colaborar con el archivo y la biblioteca del Centro de Día, puede donar materiales, compartir su historia familiar, ser voluntario, asociarse, ayudar con donaciones únicas a voluntad, colocando en su buscador Google Centro Día Donar Online y entrando en el link. Próxima. Con la pandemia, quizás muchos de ustedes están aprovechando para ordenar sus casas. Nuestro mensaje es, no lo tires, contactanos y nosotros lo vamos a retirar. Próxima, por favor. Bueno, ahora tengo el gusto de presentar al doctor Germán Friedman,
doctor en Historia por la Universidad de Buenos Aires, es profesor de Historia Contemporánea en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, investigador del CONICET, es investigador en el programa de Historia Económica y Social Americana del Instituto del Dr. Emilio Ravignani, integra el Consejo de Redacción de Cuadernos del Archivo del Centro Día, y su especialidad es la historia política, social y cultural de los germanoparlantes en la Argentina en las décadas de 1930 y 1940. Su línea de investigación se refiere a los antinazis de habla alemana y el movimiento antifascista local, el Partido Nacional Socialista de la Argentina, la Segunda Guerra Mundial y la percepción del nacionalsocialismo en la política argentina. Próxima, por favor. Es autor de numerosos artículos sobre su especialidad en publicaciones académicas en Argentina, Alemania, España e Italia. Contribuyó, entre otras, en nuestro cuaderno 5-6 de 2019 sobre los opositores a Hitler de habla alemana en la Argentina, entre la amenaza nazi, el Deutschtum y la argentinidad. Participó en numerosos congresos y, bueno, y publicó un libro, Los alemanes antinazis en la Argentina, en la editorial Siglo XXI 2010, que pueden comprar en cualquier librería o en Mercado Libre. Bueno, muchas gracias, Germán, por participar en nuestras charlas y te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias a vos, Roberto, y muchas gracias en realidad también a todos los que están conectados por tomarse el tiempo de escucharme, fundamentalmente en un día feriado. Acá voy a poner el cronómetro para no pasarme mucho. Y bueno, quería también agradecer muy especialmente tanto a Roberto como a Régula por la invitación para participar en este ciclo de charlas, ¿no? Como señaló Roberto, yo durante mucho tiempo trabajé sobre los antinazis de habla alemana, ¿no? Ese fue mi tema de tesis doctoral y de otras investigaciones posteriores que se fueron vertidas luego en el libro sobre el que habló Roberto recién, y después extendí mi interés sobre los nacionalsocialistas, tanto sobre los nacionalsocialistas oficiales, para llamarlo de alguna manera, como sobre aquellos que se oponían a Hitler, que son sobre los que voy a hablar en el día de hoy. Ahora, fundamentalmente por la dinámica de mi trabajo. Por ejemplo, yo en el CONICET todos tenemos que presentar informes periódicos y en general en las evaluaciones se les da más importancia a la publicación de artículos que a los libros, ¿no? Y por ese motivo a mí me quedó una cuenta pendiente, que es la de darle un formato de libro a mi investigación sobre el Frente Negro, y esa es una de las cosas en las que estoy trabajando actualmente. Así que, aprovechando esa nueva vuelta que le estoy dando al tema, quiero contarles a ustedes algunas ideas que tengo, y por una cuestión de tiempo me voy a centrar solo en un aspecto, ¿no? Por supuesto que si después tienen dudas sobre otras cuestiones, y yo puedo contestarlas con muchísimo gusto lo haré, pero hoy me voy a centrar solo en un aspecto que es qué pensaba esta gente sobre lo que en la época se denominaba la cuestión judía. Hacia fines de la década del 30 y principios del 40, la población de habla alemana de la Argentina se estima entre... Perdón, Germán, hay alguien que dice que no escucha bien, no sé, ¿tenés bien el sonido al mango? Yo, a ver, esperame un segundito, ¿así es mejor? Sí, ahí mejor. Y no sé si esa persona que no escuchaba escucha ahora. Es Gerardo, a ver, Gerardo, ¿escuchás? Por aquí se escucha bárbaro, dice Marister. Ahora sí, bueno, bárbaro. Entonces, les decía que entre fines de la década del 30 y principios del 40 se estima que la población de habla alemana en la Argentina era de entre 250 y 300.000 personas, de muy distintas extracciones políticas, sociales y religiosas, y también de muy diferentes procedencias regionales. De hecho, la mayor parte de quienes por diferentes motivos se percibían o eran percibidos por otros como alemanes, habían nacido fuera de las fronteras del Estado Nacional, ¿no? A ver, ¿dónde queda Alemania? ¿Qué es ser alemán? Es algo que, como toda identificación colectiva, siempre está variando, pero es cierto que en las décadas del 30 y del 40 esa reconfiguración fue mucho más notoria. La
proclamación de Hitler, primero como canciller y luego como Führer, impactó sobre muchas de estas personas que tenían a Alemania como un faro, como un referente, y las posturas de esta gente ante el nacionalsocialismo fueron muy diversas y abarcaron un amplio abanico que se extendía desde una aceptación plena hasta una oposición total, pasando por una cantidad enorme de situaciones intermedias. Digo esto porque durante mucho tiempo hubo una concepción que señalaba una separación tajante, dicha de manera muy esquemática, entre nazis y antinazis, pero si uno acerca la lente a los casos en particular, y esto sucede con cualquier proceso que uno investigue, siempre se va a encontrar que las cosas son mucho más matizadas y que hay relaciones diversas. Y además, mirando de cerca el accionar tanto de aquellos que eh, apoyaban al nacionalsocialismo como el de sus opositores, también uno puede ver que hubo conflictos y disputas internas. Por ejemplo, en el campo de los nacionalsocialistas existieron rivalidades entre la conducción del partido y los sectores más acomodados de la comunidad, entre diplomáticos de la embajada y los integrantes del partido, o relaciones tirantes también entre los nuevos miembros y aquellos que se autoproclamaban antiguos combatientes. Y en el otro campo, en el campo de los antinazis, incluso en una misma agrupación, por ejemplo en Das andere Deutschland, que es la que yo más conozco, la otra Alemania, también hubo muchos fuertes enfrentamientos entre comunistas y socialistas, entre liberales y grupos de izquierda, y también relaciones muy tirantes entre estos últimos militantes de políticos de izquierda, ya sea comunistas o socialdemócratas, con los judíos de habla alemana, ¿no? En ese contexto es que surgió una de las primeras organizaciones germanoparlantes del país que se opuso al gobierno de Hitler, con la particularidad de que sus integrantes se presentaban como los verdaderos nacionalsocialistas, acentuaban su condición de anticapitalistas y socialistas y acusaban al partido de haber traicionado lo que ellos consideraban que era el auténtico espíritu del movimiento, ¿no? Ellos formaron dos agrupaciones, una en la década del 30, el Frente Negro, y otra en la del 40, Alemania Libre. Las dos, estos dos grupos fueron liderados desde el exilio por Otto Strasser. Otto Strasser, desde mediados de la década del 20, había sido uno de los principales organizadores del Partido Nacional Socialista, sobre todo en el norte y en el oeste de Alemania, y tras una serie de enfrentamientos con la dirección del partido, él se separó en julio del 30, manifestándose, entre otras cosas, contra lo que él llamaba el culto al Führer, el autoritarismo fascista y la visión imperialista del mundo. En el año 31, Strasser fundó el Frente Negro, que fue prohibido muy rápidamente en Alemania, apenas Hitler asumió como canciller, y tras pasar por una serie de... Aumentar el volumen, Germán, perdón, no sé si a se ver, puede al máximo. no los voy a saturar. Ahí No, no, estoy. dale con todo porque sí, alguien... ¿Ahora está bien? No sé Norma, ¿está bien ahora? si no sigo aumentando. Aumenta, A mí me gusta escucharlo. ponelo al máximo, ponelo al máximo. Yo lo pongo al máximo, pero después voy a tener que bajarlo porque a mí me satura todo. Ah, bueno. Ahora, ¿sí me escuchan? Un poco mejor, sí. Más que esto no puedo, está al 100%. Así que Sí, déjalo ahí. lo dejo, bueno, lo dejo acá. Entonces, les decía que las 12 organizaciones estaban lideradas desde el exilio por Otto Strasser. Y en el 31 fundó el Frente Negro, que se prohibió apenas Hitler asumió como canciller, y tras pasar por distintos lugares, Strasser se estableció durante un tiempo en Checoslovaquia. Y desde allí se presentó como el líder de lo que llamaba un tercer frente, o una tercera vía, que rechazaba lo que él denominaba el colectivismo y el individualismo burgués, ¿no? La principal sede del Frente Negro fuera de Europa se radicó en Buenos Aires. Y acá tuvo un papel muy importante un señor llamado Bruno Fricke. Bruno Fricke, que es un personaje muy interesante. Bueno, a lo mejor me parece a mí muy interesante porque estoy escribiendo sobre él ahora, pero parece un personaje muy interesante que hizo una especie de cursus honorum del buen nacionalsocialista. Por ejemplo, él fue voluntario en la Primera Guerra a los 17 años, después participó de los Freikorps, de estos cuerpos libres. Una vez que se disolvieron, siguió en ese ambiente paramilitar y ahí tomó contacto con dos personas que después, un poquito más adelante, iban a tener un papel muy importante dentro del régimen nacionalsocialista. Uno de ellos era
Rudolf Hess, el que encabezó el campo de Auschwitz, y el otro Martin Bormann, ¿no? Después, Fricke formó parte de la CCA, de la sección de asalto, y fundó también las primeras sedes del Partido Nacional Socialista en Paraguay y Brasil, ¿no? Él se separó del partido, se incorporó al Frente Negro y desde el 32 en adelante dirigió lo que se llamaba la sección sudamericana, primero desde Paraguay, donde él estaba establecido, y luego desde 1935 desde Buenos Aires. Y fue desde Buenos Aires donde pudo difundir el Frente Negro sus posturas políticas a través de distintas vías. A través de una publicación propia, homónima, llamada Die Schwarze Front, y de la edición de folletos, libros, artículos en diarios, en radio, en programas de radio. Y desde todos estos medios subrayaban las diferencias que había entre el programa original del partido, promulgado en el 20, con las prácticas del régimen. Por ejemplo, ellos contraponían las promesas de desarticular los trusts o los grandes grupos concentrados económicos con una realidad económica que ellos percibían que presentaba la creciente prosperidad de los más poderosos, ¿no? Y en todas sus intervenciones proponían un orden de justicia social, derrocar al capitalismo, construir lo que ellos llamaban el socialismo alemán, objetivos que serían posibles solamente con la destrucción, ellos decían, del sistema de Hitler, ¿no? Es interesante la utilización del término sistema, porque sistema era una de las maneras peyorativas en la que los nacionalsocialistas llamaban a la República de Weimar, ¿no? A la República de Weimar en particular, y yo diría que a la democracia liberal en general, porque ellos la percibían como a la República de Weimar como una especie de fachada institucional formalmente democrática, detrás de la cual la estructura económica continuaría siendo dominada por el gran capital, ya sea financiero, agrario o industrial. Es decir, esta gente veía una continuidad entre la República de Weimar que detestaban y Hitler, ¿no? Ahora, más allá de la pretensión que tenían de representar el espíritu original del nacionalsocialismo, en los asuntos referidos a la denominada cuestión judía hubo una fuerte discrepancia entre la postura que tenía el Frente Negro y la del programa del partido, ¿no? Recuerden que el programa del partido del 20 le quitaba los derechos a los judíos, le quitaba el ejercicio de sus plenos derechos civiles. La primera referencia del Frente Negro de la Argentina al antisemitismo fue una reproducción de un artículo que había publicado Otto Strasser en Praga el mismo día de la publicación de la promulgación de las leyes de Nuremberg, ¿no? Que recuerden que esas leyes de septiembre, de mediados de septiembre del 35, fueron un conjunto de medidas que transformaron a los judíos alemanes en ciudadanos de segunda e iniciaron todo un proceso de exclusión legal de la sociedad alemana. En esa nota, Strasser rechazó enfáticamente el antisemitismo y el racismo de Hitler, al que definía como una doctrina imperialista que se basaba en la superioridad de unas razas sobre otras, y la contrastó a la idea Völkisch de folk, ¿no? De la cual él se sentía su más fiel exponente, y que en su opinión esta corriente reconocía la igualdad de todos los pueblos. Para apoyar esa postura, Strasser recurrió a quien consideraba su admirado Theodor Herzl, ¿no? A quien de quien él decía que era el gran profeta de la idea Völkisch, sobre la cual había construido un activo movimiento político al que Strasser le expresaba su total solidaridad, ¿no? Recuerden que Herzl es el fundador del sionismo moderno, ¿no? Strasser decía cosas tales como: nosotros estamos emparentados con el sentimiento de la nación judía y apoyamos la heroica lucha por la creación de un hogar nacional judío. Ahora bien, aunque Strasser consideraba que la formación de un hogar nacional judío, de un Estado nacional judío, era la solución ideal para la cuestión judía, decía que era imposible, por lo menos por el momento, no solamente por razones geopolíticas, sino fundamentalmente porque consideraba que la mayoría de los judíos no estaba comprometido con el sionismo, ¿no? Y en este sentido no estaba muy errado, dado que quienes acentuaban su judaísmo como una característica distinta a su pertenencia a la nación alemana eran bastante minoritarios hasta 1933, y su crecimiento acelerado fue posterior al ascenso del nacionalsocialismo, acelerado, por cierto, muy acelerado, ¿no? Entonces, ante este panorama, Strasser propuso que cada persona pudiera declarar su libre voluntad de manifestarse como parte del pueblo alemán
o como integrante de una minoría nacional, en este caso una minoría nacional judía, como tantas otras podían ser los polacos, los daneses, etc. Ahora, la idea de que las personas declararan libremente su pertenencia a una nación era totalmente inédita para cualquier corriente de estas Völkisch de las que se sentía representante Strasser. ¿Por qué? Porque desde esta perspectiva, la pertenencia a una nación no radicaba en la voluntad de los individuos, sino en una concepción a veces más cultural, que puede radicar en el idioma, en las tradiciones, y en algunos casos más radicalizados en la comunidad de la sangre, ¿no? Entonces puede ser que Strasser cambiara de opinión o que tomara esta posición por una cuestión estratégica, porque él creía que era políticamente correcto para posicionarse como el líder de la oposición alemana, del mismo modo que, por más que tenía afinidades ideológicas con Herzl, a Strasser le resultaba también oportuno citarlo como una autoridad, no sé, para disipar cualquier duda que se tuviera sobre su antisemitismo. Puede ser que esto fuera así, pero no es lo que sucedió después. ¿Por qué? Bueno, yo les señalé que los seguidores de Strasser durante la década del 30 se agruparon en el Frente Negro y en la del 40 en una agrupación llamada Alemania Libre. No me voy a detener mucho sobre esto, pero hacia 1938-39 el Frente Negro de la Argentina se fue desdibujando. Se fue desdibujando por distintos factores, entre ellos una crisis interna que incluyó enfrentamientos muy fuertes entre sus principales dirigentes, entre Fricke y otro señor, otro personaje sobre el cual no voy a hablar hoy, pero que era muy conocido en la época en el mundo de la alemana, llamado Heinrich Jürges. Además, hubo dificultades financieras muy grandes y a esto se sumó el hecho de que perdieron contacto con la central, con Strasser, que tuvo que abandonar Checoslovaquia poco antes de la ocupación por el ejército alemán. Después de una serie de periplos por distintos lugares, Strasser, gracias a la intermediación del gobierno británico, logró establecerse en Canadá a fines del 40. Y desde allí es que formó esta nueva agrupación, llamada Alemania Libre, no solo con algunos integrantes del Frente Negro, sino también con personas de muy diversas tendencias políticas. Esta agrupación tuvo dos sedes principales al inicio, una en Nueva York y otra en el Río de la Plata. En Buenos Aires, nuevamente Bruno Fricke era el líder, y en Montevideo, donde había un señor llamado Erich Schoenemann, que era el editor de un periódico de Montevideo llamado Die Zeit. Ahora, el manifiesto fundacional de Alemania Libre, de enero del 41, fines del 40, enero del 41, rechazaba tanto al comunismo como al nazismo y llamaba a todas las fuerzas democráticas y liberales del mundo a luchar contra el totalitarismo, ¿no? Y este manifiesto incluía aspectos totalmente novedosos con respecto al periodo previo del Frente Negro. En primer lugar, utilizaba el término nazi o nazismo, que son palabras que originalmente tenían una connotación peyorativa y que no eran utilizadas por aquellas personas que se veían a sí mismos como nacionalsocialistas, ¿no? Pero además, la apelación al liberalismo era totalmente extraña a la ideología nacionalsocialista, en cualquiera de sus versiones, ya sea en la de Hitler, en la de Strasser, en cualquiera. No obstante, para el tema de hoy, hay otro componente mucho más importante, y es el siguiente, que Alemania Libre se presentaba como un grupo muy pluralista que abarcaba, en teoría, a lo que ellos creían que eran todos los opositores al nacionalsocialismo, pero excluía explícitamente a dos grupos. A los comunistas, y Strasser durante la década del 40 va a radicalizar mucho su anticomunismo, y sobre todo excluía también a los judíos. Entonces, uno se encuentra curiosamente cuando los partidarios de Strasser se identificaban como los auténticos nacionalsocialistas y militaban exclusivamente dentro del Frente Negro, su discurso referido a la cuestión judía fue más tolerante o más inclusivo que cuando conformaban una unión más amplia dentro de Alemania Libre, ¿no? En este sentido, recuerden que el Frente Negro proponía una inmigración masiva hacia un Estado propio como una solución ideal, pero también aceptaba la permanencia en Alemania de los judíos como integrantes de una minoría nacional o su incorporación a la nación alemana. Por el contrario, el movimiento Alemania Libre, y a diferencia de lo que sucedía en la década del 30 con el Frente Negro, no admitía integrantes judíos. ¿Por qué? Bueno, porque decían que los judíos no habían emigrado por
motivos políticos, sino por motivos personales y económicos, ¿no? El antijudaísmo de Alemania Libre no descansaba en una concepción racial, sino en una perspectiva económica, que era bastante difundida y que asimilaba a los judíos con los males del capitalismo. Esta caracterización era compartida por un espectro muy amplio de la militancia política y, por ejemplo, el ala izquierda de la agrupación La Otra Alemania era ya desde el año 37-38, pero fundamentalmente en la década del 40, el grupo antinazi más fuerte, más potente, armado. El ala izquierda de La Otra Alemania reconocía a los judíos como el grupo más castigado, pero sostenía con mayor énfasis que las primeras víctimas de los campos de concentración y los primeros en emigrar habían sido los alemanes antifascistas, quienes decían habían liderado la lucha contra Hitler cuando, remarcaban, sus posteriores víctimas judías permanecían cruzadas de brazos, ¿no? Y además condenaban el supuesto apoliticismo de los judíos alemanes a los que consideraban salidos de la burguesía y que a pesar de la persecución y a pesar del exilio no habrían adquirido una conciencia política. Esto no solamente era una postura del exilio alemán en la Argentina. Por ejemplo, cuando desde su exilio mexicano en 1943 el dirigente comunista Paul Merkel sostuvo que para un futuro gobierno alemán posterior a la caída de Hitler se debía indemnizar a los judíos emigrados, se encontró con la negativa de muchos de sus camaradas que decían de ninguna manera le vamos a devolver sus millones a los banqueros judíos, ¿no? Esta asociación entre judíos y burguesía era compartida por gente de las trayectorias políticas e ideológicas más diversas. Como una muestra, en el año 38, una nota del periódico de Ajusland Deutsche, el periódico editado, si no me acuerdo mal, en Lucas González por el pastor Riffel, decía algo así como que los judíos habían socavado la moral y las buenas costumbres de la juventud alemana, entre otras cosas, sometiendo a las muchachas que trabajaban para ellos como empleadas domésticas, ¿no? El periódico tenía en esta época, en el 38, unos cuantos comentarios en apoyo al nacionalsocialismo. Con el correr del tiempo esto se fue bajando, ¿no? De hecho, hay que recordar que el 38 fue el momento de mayor popularidad de Hitler. En este sentido, hay un historiador alemán llamado Joachim Fest que escribió para provocar, pero lo escribió igual, algo así como que si Hitler hubiera muerto en el 38, habría sido considerado uno de los más grandes estadistas alemanes, ¿no? Ese es el nivel de aceptación que tenía en el 38. Ahora, en el 43, bien entrado ya la guerra, un artículo publicado en La Otra Alemania resaltaba la oposición mostrada por lo que ellos llamaban los buenos elementos del pueblo alemán a la persecución contra los judíos, y indicaba cosas tales como que el trabajador prefiere comprarle a un comerciante judío porque conoce su mercancía. Los enfermos prefieren tratarse con un médico judío, las empleadas domésticas prefieren trabajar con judíos porque tienen un trato humano, etc. Es decir, la cita del periódico de Ajusland Deutsche, en esa cita los judíos eran malos. En esta de La Otra Alemania son buenos, pero siempre son los empleadores, ¿no? Ahora, la correspondencia entre ocupaciones y personas identificadas con el judaísmo, uno puede decir que, bueno, se debe sin dudas a que un número considerable de judíos pertenecía a los sectores más acomodados de la sociedad alemana. Sin embargo, es importante destacar también la fuerza del mito que traspasaba cualquier identificación ideológica, y la fuerza, no solamente la fuerza del mito, sino la fuerza del prejuicio, que señalaba que los judíos eran representantes de la burguesía. Y la trascendencia de ese prejuicio resulta mucho más evidente si se tiene en cuenta que la cita que yo les señalaba recién de La Otra Alemania fue extractada de un artículo de un tiempito antes, de mayo del 41,
de un periódico llamado Jüdische Wochenschau, o Semanario Israelita, ¿no? Esto lo hizo la gente de la otra Alemania para demostrar el viraje que había tenido ese semanario, que en apenas un año y medio había pasado de diferenciar claramente a los nazis, el conjunto de los alemanes, a rechazar a estos últimos en su totalidad, ¿no? Este cambio en la postura del semanario israelita tiene que ver con esto que yo les comentaba antes, ¿no? Que las décadas del 30 y del 40 fueron un momento de muy fuerte reconfiguración identitaria, y esto es clarísimo en el caso de los judíos alemanes, quienes, excluidos súbitamente de la comunidad alemana, sus reacciones a toda la experiencia del nacionalsocialismo fueron muy variadas. Muchos terminaron abrazando el judaísmo como una identidad diferente al alemán, ¿no? Y ese fue el caso del semanario israelita, y eso es lo que estaba marcando la gente de la otra Alemania. Ahora, lo cierto es que se ve la existencia de un consenso generalizado que consideraba a los judíos como sobre representados en ciertas actividades o en ciertos oficios que ocupaban sectores claves de la sociedad. Y esa desproporción era analizada recurriendo a argumentos muy distintos. Por ejemplo, para los antisemitas más radicalizados, los progresos económicos y sociales de los judíos se debían a una potente y una exitosa conspiración universal. Ahora, desde una óptica de muchos, voy a llamarlos, qué sé yo, filosemitas, estas diferencias, estos progresos económicos, obedecían a capacidades personales que descansaban muchas veces en dudosas o antiguas justificaciones de su superioridad colectiva. Por último, a ver si más o menos estoy bien. Esto. Sí, estás bien, está bien, está bien. Bueno, Sí, termino tranquilo. entonces con este tema, que es un comentario sobre la postura de algunos integrantes de Alemania Libre hacia el final de la guerra. No ya sobre la violencia y la quita de libertades individuales a los judíos, sino sobre el asesinato masivo y la conformación del Estado de Israel. Salvo el periódico Argentinisches Tageblatt y el semanario israelita, los informes en lengua alemana sobre los asesinatos masivos de los judíos en Europa fueron muy escasos. Es cierto que eso fue una postura bastante común en la época, ¿no? Porque, bueno, hacia el final de la Segunda Guerra, en una Europa en ruinas, donde había millones de muertos, de heridos y de desplazados, el exterminio de los judíos todavía no había ocupado un lugar central ni la dimensión que tomaría posteriormente, ¿no? De hecho, por ejemplo, en junio del año 45, August Zinsen, que era el director de la otra Alemania, este grupo que yo les decía que era el más fuerte de los antinazis de la Argentina, cuestionó la veracidad de los documentos, de las películas realizadas por las tropas de ocupación sobre los campos de exterminio, y dijo que eran algo así como producto del revanchismo de los aliados para que la bronca o la furia mundial no se encauzara exclusivamente contra los nazis, sino contra todos los alemanes, ¿no? Sin embargo, después Zinsen apoyó al sionismo y a mediados del 48 terminó enviándole un telegrama de felicitaciones al presidente del Estado de Israel, del nuevo Estado de Israel, era Chaim Weizmann, ¿no? Ahora, la posición de lo que quedaba de Alemania Libre fue totalmente distinta, tanto en cuanto a los asesinatos como su postura frente al Estado de Israel. En el año 44, un informe de Alemania Libre hablaba sobre la existencia de lo que llamaban cámaras de la muerte, ¿no? Construidas por los nazis con una capacidad para aniquilar diariamente a 10.000 personas, y en las que se experimentaban, decían, nuevos gases venenosos para ejecutar a personas seleccionadas por la Gestapo. Ahora, al mismo tiempo que decían eso, indicaban que los partidarios de Strasser, además de ser asesinados o además de estar proscriptos en Alemania, también eran víctimas de constantes ataques y de constantes calumnias por parte de grupos de migrantes judíos. Y decían
que esa difamación resultaba muy instructiva de, decían en estos términos, los sucios métodos utilizados por quienes no habían aprendido nada de su desgracia, ¿no? Y recalcaba también que los judíos no tenían autoridad moral para juzgar ya sea a Strasser o a la gente de Alemania Libre, porque decían que no habían luchado contra el nazismo, ¿no? Es decir, los mismos reproches que le hacían el resto de los militantes antinazis. Y finalmente, una nota del diario Die Zeit de julio creo que era de julio, de 46, ya finalizada la guerra, cuestionaba el establecimiento de un Estado judío en Palestina, porque decía que de los 15 o 16 millones de judíos en el mundo, apenas unos miles podrían ser llevados allí, y ante este panorama concluía que un Estado cuya población vive en más de un 90% en el extranjero y que allí desea vivir, no tiene ningún derecho a la existencia, ¿no? Esta postura de la publicación de Alemania Libre, o mejor dicho, de lo que quedaba ya de Alemania Libre, se diferenciaba no solamente de la postura de la otra Alemania, sino curiosamente también de la adoptada por Otto Strasser antes del final de la guerra, cuando recuerden que él creía que la emigración masiva y la creación de un hogar nacional judío era la salida ideal para la cuestión judía, ¿no? Bueno, yo creo que llego hasta aquí en esta primera parte, justo 30 minutos, así que me parece que es un buen momento para finalizar, y bueno, en todo caso estoy abierto a las consultas que me quieran realizar, o los comentarios, o lo que sea. Bueno, muchas gracias, Germán. A ver acá, alguna pregunta en el chat, y si no, levantan la mano, hay una manito en la parte de abajo. Pero Gerardo Martínez dice, el planteo de ni liberales ni comunistas puede asimilarse a la tercera posición del peronismo. No se te escucha, no se te escucha. Tenés razón, porque me había muteado. Que en realidad es al revés. La tercera posición del peronismo es la que puede asimilarse a la de esta gente, que tampoco es muy original. La idea esta de la tercera posición ya la levantaba en la década del 20 el fascismo italiano, pero mucho antes, a fines del siglo XIX, también había una serie de movimientos que efectivamente se oponían a lo que llamaban el materialismo, y ese materialismo estaba representado por el liberalismo anglosajón y a lo que percibían como las hordas del este, ¿no? Antes de la implementación de la Unión Soviética, antes del comunismo. Y esta idea incluso de la Europa central, que está entre el mundo anglosajón, los Estados Unidos y Rusia, esto es previo y después se va a reconfigurar en el resto del tiempo, pero sí, la idea de ni yanquis ni marxista sería lo que me están preguntando, tiene una genealogía que puede ser vista desde hasta ese momento, ¿no? Por supuesto que no estoy diciendo con esto que el peronismo, bueno, a ver, hay cosas que sí, que efectivamente hay aires de familia porque son climas de época y no es algo exclusivo del peronismo para nada, ¿no? No es que el peronismo inventó eso, de ninguna manera. Acá hay una pregunta de Ezequiel Andrés, quiere saber el origen del nombre Die Schwarze Front. Bueno, esto lo cuenta Strasser. Strasser era una persona, Otto Strasser, ¿no? Yo esto no lo dije en la presentación. Sí dije que Otto era uno de los principales organizadores del Partido Nacionalsocialista desde la década del 20 en adelante, desde el 25 en realidad en adelante, junto a su hermano Gregor, que es quizá el Strasser más conocido, y Gregor Strasser es el que terminó muerto a fines del 34, en lo que se conoce como la noche de los cuchillos largos, cuando hay una purga muy grande a gente que era
percibida por Hitler como que le podía hacer sombra dentro del partido. Ahora, Otto Strasser, que era como el intelectual de ese grupo, escribió un montón de cosas. En una de esas cosas que escribió, creo a lo mejor que es un libro que se llama Hitler und ich, Hitler y yo, explicó el porqué del nombre. Y esto tiene que ver, por un lado, con que yo les había dicho que él se separó del Partido Nacional Socialista en julio del 30 y en el 31 conformó el Schwarze Front. Hubo un intento de unificarse con una serie de grupos y uno de esos grupos era un grupo de agrario que se había iniciado en Schleswig-Holstein, una protesta con un señor que se llamaba Klaus Heim. Y ellos levantaban, tenían una bandera negra, ¿no? Entonces se supone que los del Frente Negro están reivindicando a esas luchas de ese grupo agrario. Y además también Strasser dijo escribió en un momento que el negro es una cosa como misteriosa y que se oculta, y eso tiene que ver también con que ellos, porque hubo una época en la cual se percibían como un partido de vanguardia, como un partido chico que iba a ser revolucionario, entonces hay mucho también de clandestino detrás de eso, ¿no? Entonces, por esas dos cosas es que empezaron a llamarse el Frente Negro. Eso es lo que yo recuerdo que escribió Strasser en una serie de lugares. Gracias, Germán. Otra pregunta acá dice, el nombre pero Jorge Bordón pregunta, ¿tendrá el nombre del compañero de Jürgens que fue muerto de un puntazo en Buenos Aires? Y si sabés quién fue el contacto de Jürgens dentro de la embajada alemana. Yo sí, no lo tengo acá, pero seguro que lo tengo el nombre en algún archivo, así que se lo puedo hacer llegar. Ahora, el contacto de Jürgens en la embajada alemana, no sé quién fue, y ahí hay toda una dimensión que a mí se me escapa en toda mi investigación, que tiene que ver con el mundo del espionaje. ¿Por qué digo esto? Porque Bruno Fricke, por ejemplo, que era una de las principales usinas de lo que serían las denuncias sobre las actividades nazis en la Argentina, ¿no? De hecho, cuando en el año 41 se conformó la Comisión de Actividades Antiargentinas, una de las principales fuentes fue el Frente Negro y Bruno Fricke, que le llevaba un montón de testigos. Muchas veces esas denuncias tenían un nivel de fiabilidad bajo, por decirlo de alguna manera, pero muchas veces se dice que estaban relacionados con el servicio secreto inglés, ¿no? De hecho, la embajada de los Estados Unidos decía que Fricke estaba asalariado por el servicio secreto inglés. August Simpson, el líder de la otra Alemania, también decía lo mismo. Lo mismo se decía de Jürgens, que era un doble agente, un triple agente. Sobre la gente de la otra Alemania también, los comunistas alemanes decían que había un señor llamado Heinrich Grünewald, que era como el lazo, un contacto muy fuerte de la otra Alemania con toda la política argentina. Los comunistas alemanes también decían que él trabajaba para los servicios secretos norteamericanos. Toda esa parte yo la desconozco, ¿no? La desconozco, leí un montón sobre eso, pero no lo investigué. Es algo que se me escapa. Así que no tengo la menor idea quién era el nexo. No lo sé. Otra pregunta, gracias. Ricardo Melón pregunta, ¿hubo alguna postura de estos grupos respecto a los marineros del Crash P que buscaban refugio en hogares de familias alemanas en el país? La gente haciendo memoria, con los del Frente Negro y Alemania Libre no. En realidad sí, perdón, sí, pero de manera indirecta, justamente refiriéndose a las actividades del nacionalsocialismo. En los archivos de la Comisión de Actividades Antiargentinas llevan a gente diciendo que los marineros del Graf Spee eran infiltrados en distintos lugares para hacer espionaje, ¿no? Sí, eso tanto la gente de Alemania Libre como los de la otra Alemania. Pero, nuevamente, conociendo a los personajes, ese tipo de denuncias, fundamentalmente esas, hay que tomarlas con pinzas, por decirlo de alguna manera.
¿Alguien tiene alguna pregunta? Levante la mano. Si no tengo una pregunta yo, digo, ¿qué pasó finalmente con esta gente del Frente Negro y la Alemania Libre, digamos? ¿Hay unos sucesores de esos grupos? Sí, en realidad es un tema, sí. Mira, a ver, Strasser tuvo, con Alemania Libre, ¿no? En la década del 40, cuando estaba en Canadá, tuvo un apoyo logístico y financiero muy grande, esto sí es cierto, por parte de los aliados, por el gobierno de Churchill, ¿no? Recuerden que incluso el nombre Alemania Libre hace referencia, a uno se puede acordar enseguida de Gaulle con su Francia Libre, ¿no? La idea que tenía Strasser sobre sí mismo, que es algo que le pasa a mucha gente, tiene una idea muy sobremencionada sobre su personaje, era que él iba a ser el de Gaulle alemán, ¿no? Es cierto también que los británicos lo apoyaron y todo el grupo de Alemania Libre tuvo financiamiento por parte de Gran Bretaña y lograron ponerlo en Canadá. Y de hecho, cuando llegó a Canadá, Strasser era visto como un símbolo, como alguien que había arriesgado su vida para salvar a la patria del nazismo y tuvo una muy exitosa y rápida inserción en la opinión pública angloparlante, ¿no? Y de ahí pudo tejer una serie de redes con todo el continente. Ahora, durante la década del 40, él radicalizó mucho, yo creo que esto lo dije un poquito en la presentación, él radicalizó mucho su anticomunismo. Y luego de que la Unión Soviética se uniera a Gran Bretaña en la guerra a mediados del 41, Strasser criticó a los aliados, no es que aflojó, sino que siguió criticando a los aliados por acordar con Stalin, ¿no? A quien lo llamaba el demonio, y prometió luchar tan implacablemente contra lo que él denominaba la dictadura comunista de clase como contra la dictadura nazi de raza. Y es así que hacia fines del 42, en un ambiente que combinaba, por un lado, una inminente caída o una segura caída, no se sabía cuándo, pero iba a caer el Tercer Reich, con la creciente popularidad de estas tesis que igualaban al conjunto de los alemanes con los nazis, Strasser vio mermada su capacidad de acción política. Entonces el gobierno canadiense le recriminó su pasado nacionalsocialista y es así que en fines del 42 le prohibieron realizar discursos, escribir cartas, aparecer en público, y en mayo del 42 lo llevaron a un lugar que no recuerdo ahora cuál es, en Nueva Escocia, donde vivió confinado. Y no pudo expresar sus opiniones políticas, y esto tuvo una interrupción de sus relaciones con todos sus seguidores. Y esto contribuyó a un final un tanto abrupto, ¿no? de Alemania Libre, y además porque los dirigentes, algunos dirigentes que tenían en América, en el norte de América del Sur y en América Central, por ejemplo en Cuba, en México y en Colombia, fueron puestos en campos de concentración en los Estados Unidos, ¿no? El mismo Fricke fue encarcelado en Buenos Aires, acusado de tráfico de drogas, lo cual, sumado a la situación atravesada por Strasser en Canadá, golpeó muy duramente a la sección de Alemania Libre de la Argentina, ¿no? Que se fue desvaneciendo desde el 43 en adelante y que lo que quedó fue fundamentalmente el periódico Die Zeit en Montevideo. Ahora, ¿qué pasa después? Bueno, después Otto Strasser en muchos ámbitos es una especie de ícono de lo que ahora se denomina, ahora no, soy un tanto antiguo, de lo que ya hace unos cuantos años en Europa se denomina la nueva derecha, ¿no? Ahora, eso en la década del 20, en la del 30, Strasser se hubiese sentido muy, pero muy sorprendido de lo que lo definieran de esa manera, ¿no? No obstante, terminó siendo algo así. Yo no sé si terminó siendo algo así por una cuestión de convicción o porque se fue quedando tan solo que quedó ahí, ¿no? Pero hoy en día es reivindicado por mucha gente que está en contra del imperialismo, la globalización, que ahora llaman globalismo, ¿no? Y nuevamente con estos grupos, muchos de estos grupos más radicalizados, si se quiere. Me extendí un poco. Regula. Gracias, Germán. Regula, tenías. Pon el micrófono. Destila tu micrófono. Germán, muchísimas gracias por esta tan rica conferencia. Te quiero preguntar, en realidad, dos cosas. Una es, no sé si no presté atención quizás, pero el Tageblatt
viste, justo hoy o estos días hemos publicado del nuevo libro de Hübner sobre Paul Zech, una nota que dice, bueno, Zech se peleó con el Tageblatt porque él pensaba que haber sido en algún momento nacionalsocialista ya es suficiente como para borrarlo del mapa. Es decir, y porque por eso el Frente Negro no se podía tomar en consideración políticamente. En cambio, Ernst Alemán no quiso, es decir, era de otro parecer al respecto. Eso es una. Y la otra pregunta que tengo es la magnitud de este movimiento, es decir, si es realmente un movimiento o si es un grupito. Eso me interesaría que quizás pudieras abarcar. Perfecto, Regula. A ver, no sé, sí, ¿no? Se me escucha, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Ahora voy a subir más porque estuve bajando. Sí, dos cosas entonces. Por un lado, lo de Zech y Alemán. Esto tiene que ver con dos situaciones distintas. Yo no lo dije porque, bueno, era sobre la cuestión judía en particular, pero durante la década el Frente Negro tuvo una postura muy distinta durante la década del 30, la gente del Frente Negro, durante la década del 30 y del 40, una relación muy diferente con el resto de los militantes antinazis. En la década del 30 impulsó la conformación de un frente de unidad, ellos decían de todos los opositores a Hitler, y de hecho lo presentaban a Fricke como la persona más adecuada para liderar esa oposición. Y este llamado a conformar una alianza que incluyera al Frente Negro tuvo respuestas muy variadas. Y justamente en el interior del Tageblatt es donde hubo más discusión, ¿no? En el 35 a Fricke, se lo presentó en enero del 35 a Fricke como una persona que era la indicada, y ahí hubo una serie de conflictos. Por ejemplo, un señor llamado Peta Busemaya, que fue uno de los que hizo creo que hizo la primera historia del Tageblatt, ¿no? Y después hizo una serie de libros, tiene un libro de historia argentina muy lindo de la década del 50, que era uno de los principales redactores del periódico y que en ese momento tenía notorias simpatías por la izquierda, estaba a favor de conformar una alianza con el Frente Negro. Alfred Dank, que era otro, que era el director del Colegio Pestalozzi, ¿no? un pedagogo socialdemócrata que después integró la otra Alemania también. A diferencia de Peter Busemaya, Alfred Dank estaba en contra, pero el que más rabiosamente estaba en contra era Paul Zech. Y de hecho algunos dicen, yo esto no lo sé, que Paul Zech dejó de escribir en el Tageblatt justamente porque veía que había un clima favorable en algún momento al Frente Negro. Tanto es así que el Frente Negro tenía, yo no lo dije esto, pero tenía una columna en el Tageblatt, y además el periódico Die Schwarze Front se editaba en la imprenta de Alemán. Ahora, la visión de Alemán en realidad, uno podría decir, igual en el 35-36 se descartó la unión con el Frente Negro, e incluso esa fue la postura oficial del periódico, ¿no? Ahora, la postura de Alemán, uno podría decir que era la postura que tuvo siempre Alemán, una postura de un liberal. Él dejaba a cualquiera, ¿no? Esto lo decía de manera, pero quejándose, Clement Moreau, muy conocido artista gráfico, que también era del ambiente antinazi, que formó parte de la otra Alemania. Él decía, bueno, no importa quién pone plata, si recibe plata, él dice que sí. Bueno, es una forma de verlo. Otra es que es una persona muy abierta en sus pensamientos, ¿no? Lo cierto es que hubo un enfrentamiento muy grande y se peleó y dejó de escribir en el Tageblatt. Algunos lo atribuyen a eso. Yo no sé si eso es por ese motivo o no. Y la otra cuestión que preguntaba Regula era el tema de la cantidad. A ver, yo no tengo idea de esto. No es que no tengo idea porque no leí. Empiezo al revés, leí un montón de esto. Pero, a ver, el periódico de Schwarze Front, según decían ellos mismos, tenía una tirada de 3.000 ejemplares, ¿no? Die Zeit de Montevideo, algunos creen que tenía entre 2.000 y 2.500. Ahora, para comparar, Das andere Deutschland, en el momento de mayor
tirada en el 44-45 tenía entre 4.000 y 5.000 ejemplares. El Volksblatt, que era el periódico editado por los comunistas alemanes, tenía una tirada de 1.000, 1.500. La revista de Atomblatt, que era la oficial del Partido Nacional Socialista, tenía unos 4.000, entre 4.000 y 6.000 ejemplares, ¿no? Ahora, era un grupo pequeño, posiblemente. Lo que pasa es que es muy difícil de comparar también. A mí, más que el tamaño del grupo, lo que me interesa, más que el número, es la importancia del impacto que tuvo. Que a mí sí me parece que es muy grande. Tanto dentro de la colectividad alemana, como en la política argentina, ¿no? Y además también me interesa porque cuestiona muchas de estas alineaciones que se suelen dar como por sentadas para este periodo, ¿no? Esta idea de los alemanes bien separados entre nazis y antinazis, y acá se ve como la gente está mucho, pero mucho más más mezclada, ¿no? Y bueno, sí, me extendí mucho en la respuesta, no sé si está bien, Regula, o si hay alguna otra cosa. Sí, es decir, en realidad el periódico Die Schwarze Front acá salió solamente algo como 8 o 10 meses, ¿no? Sí. Es decir, ¿de dónde sacaron entonces el impacto posterior? Porque esto fue en el año, no me acuerdo, 37 o 36, no me acuerdo bien. Fue 35, 36 donde tenían el periódico, ¿no? Ah, sí. Justamente dejó de funcionar por este conflicto que yo le señalaba con Jürges. Aparentemente Jürges se robó toda la plata del Frente Negro, ¿no? Ahora, la repercusión era no solamente por ese periódico en general, sino también por el impacto que tenían en la política argentina. Fricke era una persona que escribía mucho por ejemplo, en Crítica, ¿no? Crítica era el periódico de mayor tirada de la época. Y todas las denuncias sobre los nazis intentando, sobre la quinta columna del nacionalsocialismo pronta a conquistar el país para a partir de ahí el continente, etcétera, etcétera, surgieron primero en el Tageblatt y en Die Schwarze Front, y luego se fueron extendiendo a toda la prensa nacional, si se quiere, y después eso llegó al Parlamento y termina medio coronado con la Comisión de Actividades Antiargentinas, ¿no? Pero hay toda una repercusión de las acciones de esta gente que es muy grande. De hecho, una parte de la idea de la Argentina como el paraíso de los nacionalsocialistas se debe a las denuncias iniciadas por estas personas que allanaron el camino, ¿no?, a otras cuestiones que vinieron después de la guerra. Y esto tiene que ver también con que tanto Fricke, bueno, Jürges, que es el que yo decía que yo no iba a hablar sobre él, pero bueno, a partir de esto de la repercusión, hubo en el año 39, a principios del 39, lo que se llamó el Affair de la Patagonia. Sí. Esta idea de que había una enorme cantidad de alemanes todos detrás, encolumnados del nacionalsocialismo, listos a tomar la Patagonia para usarla como plataforma y conquistar, vaya uno a saber qué. Ese Affair de la Patagonia se originó en una denuncia una falsificación hecha por Jürges, también, ¿no? Y motorizada por gente del Frente Negro, ¿no? Así que hay una fuerza que tienen, y sobre todo en la década del 40, cuando ahí ya toman relación directa con muchos políticos argentinos, Damonte Taborda, por ejemplo, que era el que después fue el presidente de la Comisión de Actividades Antiargentinas, Silvano Santander, ¿no? Y muchas de estas personas después van a ser los exiliados en Montevideo del gobierno del 43 y del gobierno de Perón, y van a tomar esas denuncias y van a seguir, de hecho, relacionados con Fricke y con Jürges para denunciar y hacer este símil entre Perón y el nacionalsocialismo, ¿no? De hecho, por ejemplo, Jürges, que es una persona que ha tenido un talento muy curioso, y es que lo odiaba a todo el mundo. Se hizo odiar por todos los alemanes, los nazis, los antinazis, los más o menos nazis, todos lo detestaban a Jürges. Salvo el diputado, el que era en la década a principios del 40, Silvano Santander,
¿no? Que después estuvo exiliado en Montevideo y que le agradece en un libro a Jürges por la ayuda que le dio en la confección de un libro llamado El Libro Azul, que era el Blue Book sobre Perón, el Libro Azul, donde durante la campaña electoral de las elecciones de febrero del 46, un poquitito antes, salió un libro azul, llamado así, donde se denunciaba la relación entre el gobierno del 43 y fundamentalmente la de Perón con los nazis, ¿no? Y Silvano Santander le agradece, ya en el 55, después del golpe de la Revolución Libertadora, le agradece a Jürges por los servicios prestados, ¿no? Y además también, sí, perdón, sí. Va a terminar, si querés, está Jorge Bordón, tenía un par de preguntas justo sobre Jürgens y todo eso. Adelante. Buenas tardes, doctor. ¿Se me escucha? Perfectamente. Sí. Bien. Primero quería hacerles un comentario. El impacto que preguntó la señora Régula es a consecuencia exactamente de toda la información que Jürges le pasa al diputado Santander, pues quienes tiran a Perón utilizan los libros de Santander sobre las reuniones de los viernes, del póker de los viernes, quienes estaban implicados, para después demoler el gobierno de Perón. Eso para la señora Régula. O sea que el impacto fue muy violento en la política interna argentina. Segundo, que a pesar de que usted dice que lo odiaba a todo el mundo, lo tenemos al señor Jürgen vendiéndonos tecnología nuclear en la década del 60, representando la Siemens en Argentina. Y lo logró muy bien porque aunque nosotros decimos que toda nuestra tecnología nuclear es argentina, en realidad es Siemens. Y la pregunta que había puesto en el chat, me gustaría que me dijera si tiene alguna referencia de que Ernest Röhm, antes de ser ejecutado en la noche de los cuchillos largos por homosexualidad, cosa que no era esa la razón, es que Röhm estaba presionando a Adolf Hitler para que fuera contra las empresas. Y Adolf Hitler había sido puesto por las empresas alemanas. Entonces la pregunta es si usted tiene alguna referencia de que Röhm conformara parte del Frente Negro. No, pero sí la gente del Frente Negro lo reivindicaba como propio. En el Frente Negro había una especie de genealogía que hacían entre los muertos, a los que homenajeaban todo el tiempo, del putsch del 23, del 8-9 de noviembre del 23, que después va a ser conocido como el putsch de la cervecería, ese intento de golpe fallido que tuvo el pequeño grupo nacionalsocialista obrero alemán, y los 14 nazis muertos en ese intento de golpe van a ser como mártires del Frente Negro. Y también la gente muerta en el 34, ¿no? Gregor Strasser, Rem, todos los muertos de la noche de los cuchillos largos también van a ser adoptados como propios, ¿no? Bueno. Como propios, porque ellos serían los representantes de lo que en la década del 30 la gente del Frente Negro decía que era una segunda revolución, ¿no? Porque recuerden que ellos le achacaban a Hitler ser un moderado. Lo que le achacaban a Hitler en la década del 30 es que no había optado por la vía revolucionaria, sino que había optado por el parlamentarismo y por la vía legal. Por eso, entre otras cosas, decían que era parte del sistema. Bueno, supongo que después que Schacht le presiona a Hindenburg para que ponga de canciller a Adolf Hitler, no quedaba duda de que representaba a las empresas y bancas alemanas y no a ese movimiento que estamos considerando como nacionalsocialismo. Me gustaría hacer una referencia esa era la opinión que tenía la gente del Frente Negro. Exacto. Me gustaría hacerles una reflexión. Cuando Eichmann se defiende en el juicio en Israel, utiliza como argumento que él primeramente estaba con el grupo, y esto es lo extraño, porque este grupo había desaparecido, el Frente Negro de lo legal, que él estaba con el grupo que quería que se formara un Estado de Israel a donde mandar a los judíos de Europa. Eso me pareció, al enterarme de que era la doctrina del Frente Negro, muy curioso. Lo utilizó como parte de su defensa. ¿Usted tiene algún comentario con respecto a ese tema? Sí, que en realidad eso es una cosa bastante previa, que no tiene que ver con el Frente Negro, sino que la idea
de Eichmann sobre mandar a los judíos afuera es algo muy, muy previo, que de hecho no tiene que ver solo con esta idea del Estado judío de Herz, cuando él dice que esa sería la solución ideal, ¿no? Tener un territorio nacional judío, sino también dentro del Imperio francés había un proyecto para enviar a los judíos a Madagascar, por ejemplo, Sí. ¿no? Y eso es lo que retoma Eichmann. No viene tanto por la parte del Frente Negro, sino por esa vía. Muy agradecido por su respuesta. Le he No, mandado un mail. Bueno, bueno, ahora Ahora me muteo. acá hay una pregunta de Mary Godward. Dice, con respecto a la cuestión judía, ¿la postura de las agrupaciones antinazis de Argentina reflejaba la postura de grupos antinazis en Alemania durante la guerra? Lo que pasa es que los grupos antinazis en Alemania durante la guerra en general estaban bastante silenciados, y los voceros de esos grupos en teoría son justamente los que están exiliados en distintos lugares. Ya sea, yo me ocupo de los que estuvieron exiliados fundamentalmente aquí en Argentina. Habían también, desde luego, exiliados en Moscú y en los Estados Unidos, muy fuertes. También habían exiliados en México, y en realidad no, habían un montón de posturas frente a lo que se llama la cuestión judía. Yo, cuando hoy hice la presentación, me cuidé de decir que era en lo que se llama el ala izquierda de la otra Alemania que tenía esta idea, porque dentro de la otra Alemania había gente muy diferente, ¿no? Yo hoy hablé sobre Alfred Dank, el socialdemócrata, pero también entre los fundadores de la otra Alemania estaba Ernesto Alemán, y Ernesto Alemán tenía una postura totalmente distinta, ¿no? O sea, lo más alejado, si uno quiere, del antisemitismo era Ernesto Alemán, ¿no? O incluso, yo había puesto el ejemplo de Simpson cuando hablaba sobre, él se refería a las películas que pasaban los aliados sobre los campos de exterminio, que Simpson decía, esto es propaganda aliada, ¿no? Clement Moreau, sobre el cual hice hoy una referencia, había hecho los dibujos, y el texto era de Gershunov, donde pasaban en los cines de Buenos Aires los crematorios nazis de Buenos Aires. Así que incluso también dentro de la otra Alemania habían opiniones muy diferentes sobre este tipo de temas, ¿no? Lo curioso es que como en el 45, 46, el exterminio judío, el holocausto, el genocidio, la Shoah, no tenía la dimensión que tuvo posteriormente, uno cuando va a las fuentes se encuentra con gente que dice cosas que unos años después uno se puede llegar a sorprender, ¿no? Hay una pregunta de María Esther Vázquez, es ¿a qué colegio mandaban los chicos, esta gente, digamos, los de la Schwarze Front, a sus hijos? Es muy buena la pregunta. Uno en general dice que es muy buena la pregunta cuando no tiene la respuesta. Este es uno de esos casos, ¿no? Yo te podría decir a dónde los mandaban los de la otra Alemania, pero los de Die Schwarze Front no tengo la menor idea. Estoy tratando de hacer, a ver si alguno, no sé, la verdad que no lo sé, y está muy bueno, y es algo que voy a... Muchísimas gracias por la pregunta, no me lo puse a pensar en ese sentido, pero está muy bueno para ver la sociabilidad, o una parte de la sociabilidad de esta gente. Así que muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta. María Esther Vázquez tiene una pregunta. A ver, la dejamos hablar a María Esther y después de... No sé, la Regula me va a matar. No sé, Regula, ¿vos qué decís? ¿Están escuchando? Sí. Sí. Es que me entró una duda acerca del título de una antología que fue prologada, traducida también por Alfredo Kahn, que es Los cuentistas de la Alemania Libre. Como han hecho tanta referencia a estos grupos, Alemania Libre y la otra Alemania, quería saber si existe alguna relación con este movimiento que, bueno,
Ese libro es considerado como uno de los pioneros que habla sobre el exilio, ¿no? Y esta literatura del exilio. Y además con la cuestión judía me empecé a preguntar varias cosillas. Una cosa, y ahora me parece que es justamente, está muy bien orientada la pregunta más para Régula que para mí, pero algo que me olvidé de decir y que tiene mucho que ver con esto que vos señalás, y es que yo dije el Frente Negro y Alemania Libre en la década del 40. Cuidado, en la década del 40 al mismo tiempo había en México un grupo de exiliados alemanes llamados Alemania Libre. Lo que pasa que era un grupo, en realidad era un grupo de un frente, pero estaba liderado por comunistas, ¿no? Ahí estaba Anna Segers, Ludwig Renn, Paul Merker, sobre el que hice referencia yo. La diferencia es que ellos eran, creo que los de México, no creo seguro, eran Freies Deutschland. Estos de Otto Strasser son Freie Deutschland Bewegung. Es Alemania Libre. De hecho, los de Otto Strasser decían, nos robaron el nombre. Estos comunistas hasta el nombre nos han robado. Así que está bueno no confundirse con esta agrupación de gente que después, los de México, muchos después fueron hacia Alemania y tuvieron carreras políticas y también literarias. Y ahora la dejo hablar a Régula, a ver si era más para ella. Ponele el... No sé si es para ella, pero como sabe, o sea, ella es una guía para mí en todo lo que es desde Alfredo Kahn, y como Kahn era socialista, o sea, comunista y judío, y antinazi, etcétera, es como que bueno, ¿de dónde lo habrá sacado? ¿Cómo? Yo dije que le daba la palabra a Régula, pero bueno, la interrumpo de nuevo porque me acordé de esto. Efectivamente, lo que vos decís. Ahora, en la década del 30, ¿se acuerdan que yo les decía a partir de la pregunta de Régula, justamente, de Paul Sech, que había una política de la gente del Frente Negro de tratar de hacer un frente común? En la década del 40, cuando ya el exilio antinazi de la Argentina estaba mucho más organizado, la gente del Frente Negro, incorporada en Alemania Libre, se peleó muchísimo con los alemanes antinazis, con los de la otra Alemania. Y se acuerdan que yo les había dicho que en el manifiesto fundacional de Alemania Libre habían dos grupos que estaban totalmente excluidos, que eran los comunistas y los judíos. Sobre esas dos exclusiones es que giraba el gran enfrentamiento entre la gente de Alemania Libre y de la otra Alemania. ¿Por qué? Porque los de Alemania Libre decían, ustedes no son verdaderos alemanes, a los de la otra Alemania, porque ustedes son judíos y son comunistas. Y los de la otra Alemania, esto es muy esquematizado, pero en realidad, más allá de las cosas que escribían, decían esto, y los de la otra Alemania decían, sí, y ustedes son nazis. Por más que se escondan en la democracia, ¿no? Ustedes lo que son nazis. Y muchas veces las disputas, y yo había comenzado, creo, la exposición, señalando cómo si uno acerca la cámara a cada caso en particular, se encuentra con que siempre hay matices y enfrentamientos y conflictos dentro de los mismos grupos. En Alemania, en la otra Alemania, había conflictos muy fuertes entre el ala más de izquierda, los socialdemócratas de izquierda, y los comunistas con los judíos alemanes, ¿no? Ahora, muchas veces esos conflictos se daban entre las mismas personas. Conflictos entre la gente del periódico La Otra Alemania con la gente del semanario israelita, personas que escribían en los dos lados. Por ejemplo, en el año 43 hay un congreso, se llamaba Los Alemanes Libres o algo parecido, que se hizo en Montevideo, donde la gente de Alemania Libre lo que quería era reunir a todo el exilio antinazi, ¿no? Con dos objetivos: reunir a todo el exilio antinazi y, sobre todo, porque ya para esa época estaba muy avanzado lo que se llamaba antitartismo, una cosa anti-alemana muy grande, tenían el objetivo de mostrarle a la opinión pública del continente que no todos los alemanes eran nazis, ¿no? Bueno, ese congreso de los alemanes antifascistas de Montevideo, organizado por la otra Alemania, fue muy aplaudido y saludado por muchos grupos antifascistas, pero condenado por Goebbels, por los nazis de acá, porque decían que condenaban la demoníaca presencia judía, pero también condenado por Alemania Libre, porque decía, estos no son los verdaderos alemanes, son judíos, pero también era condenado por la gente del semanario israelita, porque decía que estos tipos eran 30 grupitos de judíos que de repente se comportan como si fuesen representantes de la otra Alemania. Todo bien con ustedes, todo bien con ustedes, pero cuando termine la guerra y vuelvan, nosotros vamos a saber tratar a nuestros traidores como se merecen. Y ese tipo de cosas, que la decía la gente del semanario israelita, a los de la otra Alemania,
Entre los organizadores del Congreso, por ejemplo, estaba Paul Walter Jakob, que era el líder del Teatro Libre Alemán, y que era uno de los integrantes más fuertes de la otra Alemania, y que al mismo tiempo se reivindicaba como judío. O Hedy Krila también, una persona muy conocida luego en el ambiente de la actuación en la Argentina, ¿no? O el mismo organizador, que ahora no me acuerdo quién era, del grupo de Alemania, de la otra Alemania en Montevideo, que era una persona que tenía a su hijo en ese momento peleando para los aliados. Así que a veces estos cruces son entre personas que son las mismas personas, simplemente mirando con perspectivas y con identidades distintas, ¿no? Ahora sí me callo, perdón. Bueno, yo lo que puedo decir, María Esther, es que no recuerdo cuándo fue ese tomo. ¿Te acordás de la fecha? En el 36. Por eso, es decir, es en realidad anterior a todo lo que se desarrolló acá. Entonces, me parece más bien que la idea de una Alemania libre, es decir, la palabra Alemania libre, como también la otra Alemania, en realidad son ideas que no se puede fijar totalmente en algún grupo que en cierto momento se llamaba así. Estaba en la atmósfera, también en el aire, ¿no? De lo que se vivía en Buenos Aires en el 36, con el Pen Club y todo eso, quizás. Claro. Sí, sin duda, sí. Estoy viendo que Jorge me pregunta si tengo alguna referencia sobre un jesuita llamado Stanfle o algo así. No tengo ninguna referencia sobre él en el Frente Negro. Ok. Hay una pregunta de Lucio Pastor. ¿Quiere hablar, Lucio? Gracias, buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer muchísimo esta charla, súper interesante. Yo de estas cosas no tengo ni idea, o sea, para mí esto ha sido una cosa reveladora. Estoy muy satisfecho por estar acá. Me habían parecido, aparte, que todos estos grupos más o menos marginales dentro del mismo nacionalsocialismo siempre me habían llamado la atención y me ha parecido que era un poco difícil. Bueno, un poco difícil para una persona que está sentada y usa Google 2 minutos, digamos, no para alguien que esté investigando el tema, evidentemente hay mucha producción, pero para alguien que está como 2 minutos dedicándole poco tiempo al tema es difícil informarse. Así que muchísimas gracias por esta charla y gracias a la DIA por organizar, al DIA, no sé si es él o la, y gracias a Germán. Gracias al DIA, bueno, muchísimas gracias a todos. Yo tenía dos preguntas. La primera tiene que ver, la primera es con respecto al tema de la charla, es sido mencionados. ¿Tuvieron algún peso político real? No sé si durante el conflicto, pero por lo menos en la posguerra, sobre todo con todas con todo lo que fue un ambiente político súper condicionado, entiendo, el de la Alemania fragmentada, dividido, lo que fuere, sino tanto en la occidente o en la oriental, ¿tuvieron algún peso, alguna relevancia? O sea, o finalmente todo esto quedó en la nada, porque veo que fue con mucha discusión, muchos grupos y muchas peleas, y no sé si finalmente pasó algo en Alemania o fueron una cosa anecdótica. Y la segunda pregunta es, ¿qué recomendaría Germán leer? Supongo que, bueno, su propia obra estaría incluida, supongo, en esto, pero ¿qué recomendaría un poco leer para conocer un poquito más sobre estos grupos, el Frente Negro, si hay alguna, o incluso de los mismos hermanos Strasser, si hay alguna obra particular que sea interesante o relevante para alguien que quiera un poco informarse más? Digo, así como leemos, no sé, Mi Lucha o alguna cosa por el estilo, si hay algún manifiesto así doctrinario importante. Sé que esta pregunta es muy del ego, pero no tengo idea, por eso pregunto. Entonces esas son las dos preguntas que hago. Muchas gracias. No, muchas gracias a vos y empiezo por la última, por esto que vos hiciste con la referencia a Mi Lucha. Yo les decía hace un tiempito que Strasser es una persona, Otto Strasser, extremadamente prolífico en su escritura. Yo en un momento hice una lista de las publicaciones que había de él y por supuesto que no pude leerlas todas, pero son miles y miles, entre libros, artículos, folletos, es una locura. Muchas veces dice las mismas cosas, ¿no? Y además escribe en muchos idiomas. Como entrada hay un libro que es muy utilizado, incluso es muy utilizado, a veces sin citarlo, pero para las biografías de Hitler, que se llama Hitler y yo. Es un libro de Strasser. Hitler y yo es un libro que él publicó originalmente en francés. Creo que era Hitler et moi. Sí, lo publicó en francés y lo curioso es que la primera publicación en alemán de Hitler und ich fue en Buenos Aires. La publicó el Frente Negro.
en una editorial llamada Trenkelbach, que es el nombre de uno de los integrantes del Frente Negro, con prólogo de Bruno Fricke, ¿no? Esa traducción es una traducción del original francés. Después también está en inglés y no sé si en italiano. Digo esto, digo que a lo mejor, como vos hiciste referencia a mi lucha, esta sería la lucha de Strasser, por lo menos. Ahí es donde él cuenta cómo se acercó al nacionalsocialismo, cómo se hizo nacionalsocialista, y por supuesto que enaltece su figura de una manera ridícula, pero fue muy tomada por otros. Por ejemplo, hay una biografía, una de las primeras biografías de Hitler, de Konrad Hayden, se basa mucho en las cosas que dice Strasser en Hitler y yo. Así que eso seguramente se consigue en alguna de sus versiones. Yo no sé, Lucio, si vos podés leer yo nunca lo vi en castellano. Pero si tenés alguna aproximación o al francés, al inglés o al alemán, eso seguramente es fácil de conseguir en algún lugar recóndito de internet, si te pones ahí un tiempito, y si no, fíjate en Mercado Libre si se consigue. Digo yo esto que me están grabando y estoy promocionando bibliografía que no se debería. Bueno, así es la vida. En cuanto a la primera pregunta, yo no entendí bien porque al principio se entrecortó, pero creo haber más o menos entendido el sentido. Mirá, Otto Strasser, para empezar por él, yo lo había dejado en Canadá, medio en la Nueva Escocia, en el medio de la nada, ahí solito, ¿no? Él intentó muchas veces volver a Alemania, no pudo hasta el 55. En el 55, creo yo, él volvió a Alemania. Formó un partido, algo así como, yo no me acuerdo, que era algo así como la Renovación Alemana, una cosa semejante. De hecho, Fricke, que estuvo, yo también lo había dejado ahí medio preso, en el 43, 44 estuvo preso, después se fue volvió a Paraguay, a una comunidad luterita, creo, y después se fue en la década del 50, estuvo un tiempito en Alemania, en Hannover. Él era el representante del partido Fricke, el representante del partido de Strasser, que quería hacer una liga justamente de renovación alemana y reunir nuevamente a los grupos del Frente Negro que quedaban. Lo intentó, no le salió, y es por eso que yo en un momento dije que él terminó siendo una especie de ícono de lo que es la nueva derecha, con unos partidos más chiquititos. Él se presentó en unas elecciones en Alemania, le fue muy mal, y creo que abandonó la política hacia la década del 60 y murió en el 74. Así que no pudo, ni de lejos, ocupar el lugar que él soñaba, que es, como yo les decía, ser el de Gaulle alemán, ¿no? Después, August Simpson, que era el líder de la otra Alemania, que era otra personalidad muy, muy importante, yo escribí bastante sobre él en el libro de Alemanes Antinazis. Él, al igual que Strasser, también tenían estas ideas de que iban a tener un lugar muy importante en la Alemania con la caída de Hitler. Simpson volvió a Alemania con poca suerte. Fue a Alemania, yo no me acuerdo cuál fue el periplo, si primero fue Alemania Occidental y al Oriental, pero fue rebotando de las dos y se fue sintiendo que no tenía espacio, se fue desesperanzando con lo que sucedió en Alemania, y esto es algo que le pasó a muchos exiliados, ¿no? No solamente los exiliados alemanes que volvían, sino muchos exiliados de distintos lugares del mundo con diferentes gobiernos que expulsan gente y que esa gente está durante mucho tiempo afuera y después, cuando vuelve, se encuentra con conflictos con los que se quedaron. Muchas veces les dicen, vos te fuiste y no tenés autoridad moral, algo semejante a lo que le decían, un motivo distinto, los antinazis a sus supuestos judíos, que eran muchos judíos inventados más que reales. Así que ninguna de estas personas, por lo menos los que estuvieron exiliados en Alemania, exiliados en Argentina, tuvieron una importancia grande en la política alemana. Los que fueron exiliados en otros lados, sí, ¿no? Hay Adenauer, por ejemplo, sí, una importancia muy grande.
Veo que Sí, René hay levanta la mano. hay tres preguntas. Y después, Vamos a empezar con Marcelo Short y después bueno, Jorge y después René y cerramos porque ya estamos. Marcelo Short pregunta si hay alguna relación entre los grupos Alemania Libre o Frente Negro con la congregación de los misioneros del Verbo Divino, o si sabe cuál era la postura de esta congregación sobre estos grupos. nunca me crucé con ninguna referencia a ninguno de ellos. Bueno, Jorge. Disculpen, es sobre una aclaración sobre mi pregunta. Pregunté por el jesuita Stanflet, porque hay una razón. Si uno busca la biografía de este hombre, se lo encuentra como uno de los autores de Mi Lucha, junto a Hess. Es muy posible que así haya sido porque era un periodista. Nunca se lo va a ver en una foto con el uniforme de cura, a pesar de que era jesuita. En La Noche de los Cuchillos Largos, se lo captura y se lo condena a 10 años de trabajo forzado, pero se lo baja del tren cuando va camino al campo de concentración y se lo ejecuta. Hasta el día de hoy no se sabe dónde está su cuerpo. Entonces, como la mayor parte de los asesinados en La Noche de los Cuchillos Largos pertenecían al propio partido nazi y muchos de ellos, como el hermano de Otto, al Frente Negro, quería saber si tenía alguna referencia sobre si Stanflet era parte del grupo de Otto. Muchas gracias. No, por favor. No, en realidad Gregor nunca formó parte del Frente Negro. Gregor Strasser jamás formó parte del Frente Negro. Cuando se separó en julio del 30 Otto Strasser, Gregor Strasser siguió en el Partido Nacional Socialista y se retiró de la política un poquitito antes de que Hitler asumiera como canciller. Y después, bueno, lo mataron en el 34. Pero Gregor, a diferencia de Otto, nunca formó parte del Frente Negro, ¿no? Ok, gracias. René. Sí, tres cositas. Cuando yo te mandé a vos un mensaje por WhatsApp con el libro de Hitler y yo en castellano, segundo después vi que Regula dijo que hay un ejemplar en la biblioteca. Existe en castellano. Fíjate en tu WhatsApp. Eso en primer lugar. En segundo lugar, Strasser estuvo en la zona de las colonias alemanas de Hohenau, Obligado y Bellavista, hacia el final de la década del 40 y estaba en constante contacto con Strasser, o sea, no, perdón, Fricke. Bruno Fricke estuvo allí antes del 50 y llamando por teléfono constantemente a Strasser en Canadá. Eso lo sé por una cuestión familiar. Mi abuela era la única partera de la zona y la única persona que tenía un teléfono en el campo, y él venía, pedía una llamada, la pagaba y estaba horas y horas, casi todas las semanas llamando. Nunca la familia se enteró qué es lo que hablaba porque se encerraba y, o sea, el contacto era muy fluido. Y tercero, allá por, no sé si fue en 1960, 61, 62, él volvió otra vez de Alemania al Paraguay y era maestro en una escuela, creo que en la localidad de Fordyí, cerca de la colonia o sobre el puerto de la colonia Bellavista. O sea, estuvo varias veces en Paraguay. Cuando fundó el primer partido en Independencia, en la segunda mitad de la década del 40 y después allá más o menos entre el 60 y el 62. Y después desapareció y nunca más vino. En cuanto al grupo, él no tuvo ningún simpatizante, porque los que no eran nazis no les interesaba absolutamente nada de esta política. Había alemanes que no eran nazis, no eran antinazis, sino que eran simplemente residentes en Paraguay, sin vinculación con la política. O sea, Fricke era, en esos años por lo menos, ya un hombre bastante solitario. Sí, efectivamente, Fricke estuvo... No, perdón, ahí tengo que corregir algo. Las colonias fundadas, dice el señor Bordón, por el ultranazi Alban Krug, es muy extraño que haya estado en ese lugar, incluso Alban Krug recibirá en una de esas casas a Mengele. Esas colonias no fueron fundadas por Alban Krug. Hohenau se fundó en 1900, Obligado en 1912 y Bellavista en 1918.
Alban Kruk es un personaje, por supuesto, muy conocido por todo el tema de Mengele, pero no tiene nada que ver con la fundación de esas 3 colonias. Una cuestión, con respecto a Fricke, efectivamente, yo no me detuve sobre este tema en particular. Fricke estuvo muchas veces en Paraguay. La primera referencia que tengo yo de la llegada de Fricke a Paraguay es en el 25. Exacto. Estuvo entre el 25 y el 27. Él después se fue a Alemania y estuvo en la CSA de Danzig, y después volvió. Estuvo al principio en Villarrica y en otro lugar, no recuerdo dónde, pero por ahí. Independencia. Claro, después volvió, estuvo en Hohenau, y después, cuando se estableció en Buenos Aires, él iba constantemente, él estaba entre Paraguay, cerquita del límite con Misiones, con el territorio en ese entonces de Misiones, en Buenos Aires, y a veces también iba hasta Alemania. En el 61-62, cuando él era maestro en una escuela de habla alemana, él ahí aparentemente, esta es una cosa que yo me había olvidado, no solamente él estuvo diciendo que Mengele estaba por esa zona, sino también él hizo referencia a Martin Bormann. Y eso es curioso porque Fricke, yo les había dicho, cuando formaba parte de estos grupos paramilitares después de la ruptura oficial de los Freikorps, él había estado en contacto con Bormann. Él nació en el mismo lugar en el mismo año que Bormann. Él estuvo preso con Bormann, ¿no? Fricke, Hess y Bormann mataron a una persona en Alemania, estuvieron presos. Por eso, una vez que salió de la cárcel, se vino para Sudamérica, fue a Paraguay. Y es no solamente la idea de la Argentina como un paraíso de nazis, viene con el camino allanado por las denuncias que él había hecho en la década del 30 y del 40, sino también porque en el 60 él dijo que Bormann estaba por esos lugares, ¿no? A partir de ahí, bueno, hay toda un montón de gente que lo ha estado buscando a Bormann, a Hitler, etc., ¿no? Pero efectivamente, Fricke fue y vino varias veces. Lo que se cree es que él desapareció en la década del 60. Él se casó con una mujer llamada Anna Schade. Sí. Anna Schade, que era una persona que al año se fue a vivir a Paraguay. Él se casó, por lo menos se casó en Alemania, en Danzig, en el 30. Cuando se casó, la dirección de Anna Schade era en Paraguay. Era Estancia Postillón o algo parecido. ¿Sí? Bueno, él en el 62 desaparece de ese lugar, sí, probablemente porque no le gustó a alguien sus comentarios que hizo sobre la presencia de Bormann o de Mengele o por lo que sea, y recién hay una referencia que yo no sé si me la pasó, yo creo que me la había pasado René y que después la pude constatar, de un Bruno Fricke que en el 85 se suicidó en Bolivia. Con la esposa. Junto a la mujer, efectivamente. Pero entre el 62 y el 85 no hay referencias de Bruno Fricke. Sí sé que la mujer viajó a Brasil y que tenía residencia en Bolivia a finales de la década del 60. Pero no más que eso. Bueno, la verdad que... Excelente. Excelente, Germán. La verdad que una erudición increíble. Te agradecemos mucho la charla. No sé si Regula querés hacer algún comentario final. No, me parece que las alabanzas ya se dan por los puros comentarios y preguntas tan tantas y tan como decir, estimulantes. La verdad es que te agradezco muchísimo, te agradecemos del Centro Día que nos hayas concedido esta charla, Germán. Y agradecemos al público también que participó tan activamente. A ustedes que me invitaron como a la gente que está conectada y tiene tiempo para escucharme. Así que muchas gracias a todos. Aprovecho para anunciarles la próxima charla, es el lunes que viene, y va a hablar René Krüger, justamente sobre publicaciones del pastor Riffel. Tengo curiosidad para ver qué va a decir en relación a lo que hoy comentó Germán. Pero bueno,
lo dejamos para el lunes que viene, a las 18 horas. Eso. Muy bien. Buenas noches a todos. Gracias a todos. Buenas noches. Buenas Chao, noches. buenas noches. Chao, Gracias. Chao.